Bienvenidos a un nuevo video de Noticias CAP. Vamos a seguir hablando de Peñarol de cara al partido del domingo ante Deportivo Maldonado. Un partido que, como sabemos, va a tener bastante variantes y da la posibilidad y le abre la puerta a ciertos juveniles que muchos queremos ver en el primer equipo, tal vez hasta en la convocatoria. Y por qué no, algunos debutar. Vamos a hablar concretamente del caso de un jugador que se viene pidiendo hace tiempo, de un gran sudamericano sub-20, de una muy buena Copa Libertadores también, sub-20 con Peñarol, donde salió campeón, donde fue capitán por momentos del equipo, y la realidad es que uno le ve todas las características como para ser un jugador importante en el primer equipo. Ya se lo veía el año pasado y se lo vuelve a ver en este año. Estamos hablando de Damián García, volante de corte defensivo de Peñarol, que va a ser ascendido al primer equipo y que muy probablemente esté dentro de la convocatoria para el partido contra Deportivo Maldonado el próximo domingo. Peñarol hoy en el medio habitualmente arranca los partidos con dos volantes que son Cristóforo y Seba Rodríguez, y los terminas con tres, que son Cristóforo, Seba Rodríguez y Omenchenko. En el banco esperan Rodrigo Sarabia y el Pato Sánchez, que muchas veces ha jugado en el rol de ese de los tres volantes en el medio, pero que últimamente Alfredo Arias lo ha utilizado más por derecha. Así que por lo tanto, habitualmente espera a Rodrigo Sarabia y algún partido alternando que ha entrado de titular y otro que le ha tocado entrar desde el banco, Omenchenko. Omenchenko es un jugador que ha mostrado un buen nivel y que se le ha metido al hincha, sinceramente, muy rápido. Es un jugador que evidentemente lo que todos vemos lo ve también el entrenador a la hora de darle la cantidad de minutos y la confianza que le da en la cancha. Aporta cosas muy interesantes como por ejemplo el despliegue en mitad de la cancha, la recuperación, la entrega. Y no solo eso, porque es un jugador que tampoco tiene miedo a jugar, juega. Se suelta con pelota y juega. Damián García es un jugador de corte defensivo. Es un 5-5. De esos 5 que tienen despliegue, de esos 5 que tampoco tienen miedo a jugar, incluso ha hecho goles con la sub-20 jugando el sudamericano, se ha mandado al ataque, tiene proyección, llega al área. Por eso digo que no es un 5 de esos que corta y se le da al compañero y ya está, me quedo ahí. No es el del 5 del único que lo único que hace en el partido es el desgaste, recupero y toco. No, tiene un plus que también es que se anima a darle de afuera al área y le pega bien de afuera al área. Entonces, todas esas cosas que reúne Damián García lo pueden hacer ser un jugador importante para el primer equipo. Eh, a mí me gusta mucho el despliegue que tiene en mitad de la cancha y el corte, principalmente defensivo, es lo que más me gusta de él. Y es lo que más creo que destacó en el Sudamericano Sub-20. La recuperación rápida tras pérdida de pelota que tenía el jugador. Vemos mucho, los que vimos muchos partidos de Uruguay en el Mundial, veíamos que Uruguay perdía la pelota y enseguida salía a comerte. Y bueno, en esa presión, cuando pasaba los delanteros, el que aparecía era Damián García. Y muchas veces que recuperaba la pelota era Damián García. Entonces, ese tipo de cosas en un Peñarol que le cuesta mucho, pero mucho, el retroceso cuando pierde la pelota y la recuperación tras pérdida, incluso el propio entrenador lo dijo, un jugador de este estilo, de estas características, le puede aportar mucho al equipo, pero mucho al equipo. Y por qué no también soltar más a Seba Rodríguez y a Cristóforo. Hay quienes te dicen que Cristóforo no es ese 5 tradicional, que es defensivo. Yo, para mí, Cristóforo es un jugador más defensivo que ofensivo, pero es alguien que tiene un buen trato de pelota y que por lo general no se equivoca en los pases. Entonces, verlo jugar de 8 o verlo jugar en una línea de 3 en medio con Damián García de 5-5, Seba Rodríguez y Cristóforo, tampoco me disgustaría. Incluso creo que le daría más recuperación a la mitad de la cancha a Peñarol. ¿Por qué? Porque Cristóforo tiene un sentido de ubicación y recuperación de pelota que hoy lo hace ser el mejor 5 en cuanto a recuperación de pelota que tiene Peñarol. Pero como siempre digo, no tiene ese despliegue que por momentos necesita un equipo que es ofensivo, que busca siempre el arco de enfrente y que le cuesta mucho el retroceso. El famoso Trindade, con el balance. ¿Se acuerdan de la Riera gritando afuera de la cancha? El balance, el balance. Eso es lo importante también. Que muchas veces Peñarol y en el partido con Defensor le costó un montón.
y Defensor lo contragolpeó y le pudo haber hecho un par de goles tranquilamente. Por mala puntería y por algún cierre bueno de Coelho más atajadas de Thiago Cardoso no pasó. Pero ese tipo de cosas es a las que tiene que apuntar mejorar Peñarol. En ofensiva el club está bien. Después se puede hablar si jugamos con dos, con uno arriba. Evidentemente está rindiendo, está mandando resultados jugar con uno que con dos. Pero acá lo preocupante es la defensa y la recuperación tras pérdida de pelota. Que es lo que hasta ahora le he visto más débil a Peñarol. Más que nada en este partido con Defensor, que es donde se notaron mucho las carencias del equipo. Pero demasiado. Como digo, Damián García va a estar citado para el partido contra el Deportivo Maldonado, en donde tiene muchas posibilidades de formar parte del equipo, de tener minutos, hasta incluso te diría que podría llegar a verse como una variante de titular. ¿Por qué? Producto del cercano partido con River. 48 horas y Peñarol va a tener que estar jugando el partido del semestre, el partido donde deja la vida, donde si pierde se acabó todo, porque la realidad es esa. Podrá salir campeón uruguayo, pero todos los hinchas de Peñarol, yo creo que tenemos adentro la esperanza de que el club compita internacionalmente. Y un año en donde, está bien, sacamos campeón uruguayo, probablemente podamos salir campeón uruguayo, pero en donde quedemos afuera de Sudamericana con River, previo a fase de grupos, y bueno, estamos hablando de que ya el año ya queda manchado, ya no va a ser lo mismo, el ánimo no va a estar igual. Entonces, Peñarol se tiene que jugar todo a ese partido con River, en donde es partido único, en el campus de Maldonado, una cancha que por lo general le cuesta a Peñarol, y que la realidad es que va a tener que ganar el partido ese a como dé lugar para meterse en fase de grupo. Lo va a tener que hacer a como dé lugar. Y la realidad es que tiene que guardar lo mejor para ese partido. Entonces, muchos juveniles y muchos jugadores que hasta ahora no han tenido tantos minutos, muy probablemente jueguen con Deportivo Maldonado. Y ahí es donde entra en escena Damián García, recientemente ascendido al primer equipo, post sudamericano, en donde también el propio Marcelo Broly ha manifestado a los clubes, de los jugadores que citó para el sudamericano, que jueguen, ¿no? Que tengan rodaje. O sea, si lo vas a llevar a primera y lo vas a sentar en el banco, déjalo en tercera. A eso es lo que voy. Y más o menos creo que eso es lo que quiso dar a entender el entrenador de la selección sub-20 y ahora interino de la mayor, con respecto a los jugadores citados. Si lo vas a llevar a primera y no lo vas a poner, lo vas a tener comiendo banco, déjalo jugando en tercera. Pero la realidad es que si le pueden dar minutos en primera, no va a haber nada como tener minutos en primera, por más que juegue todos los partidos titular en tercera. Tener minutos en primera es algo que necesitan tanto Damián García como Derritis. Yo a Derritis no le pongo en escena. ¿Por qué? Porque está Lucas Hernández. Si no, creo que sería otra posibilidad linda de meterlo. Pero la realidad es esta. Muchos juveniles se pueden aparecer en la convocatoria de cara al próximo partido de Peñarol y Damián García es uno de ellos. Como siempre, opinar sobre este tema, que es un lindo tema, algo que se ha debatido mucho en estas últimas semanas, post-sudamericano con respecto a los juveniles de Peñarol, de que tienen que jugar y tienen que estar en el primer equipo, bueno, todo ese tipo de cosas. Suscribirse y darle like. Chao.